Una hermosa chica, llamada Chu Jitan, salió de la escuela y llamó a un chico silencioso que permanecía inmóvil cerca. Exigió con irritación que King Lee le abriera la puerta del coche aparcado junto al bordillo. Tiró el mochilazo a sus manos y le espetó: «Basta de vivir a costa de su familia. Es hora de buscar un trabajo decente». Y añadió que, la próxima vez, el coche debía estar aparcado más lejos de la escuela para que sus compañeros no lo vieran. ¿Qué marido se ha conseguido tu hermana? ¿Qué demonios pensaba cuando se casó con un inútil tan estúpido? Mientras razonaba en voz alta, Jitan no vio que las manos del conductor se habían aferrado al volante con tanta fuerza que sus dedos se habían vuelto blancos. La casa de los Chu estaba en un barrio acaudalado de la ciudad y se construyó siguiendo las mejores tradiciones del estilo colonial. Una mujer de mediana edad y un joven estaban en la habitación. Él se jactaba de sus logros académicos en el extranjero. Le llamaba tía y preguntaba por el paradero de Ching-woo, quien respondía que la joven aún estaba en el trabajo. El joven se llamaba Liu Ming-hao. Era amigo de la infancia de Chin-bai y deseaba reunirse con ella pronto. La mujer se llamaba Han-ing, era la futura suegra de Ching Lee y le exigió que bajara a reunirse con el invitado. Jitan rugió con irritación, que King Lee limpiara sus oídos y finalmente bajara a ver a su mamá, que no soporta esperar. Si creía que este era su hogar, entonces se equivocaba. Con esas palabras, la joven miró dentro de la habitación. En el centro del lugar estaba sentado Kuen Lee desnudo, meditando, mientras su cuerpo lo rodeaba una tenue aura azulada. La chica salió despedida de la habitación como picada por una avispa y maldijo en voz alta: «No esperaba ver a un joven completamente desnudo». Shin Lee continuó su meditación. La aura del joven se agrupaba en grandes gotas que se repartían por la habitación. El joven abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. Había salido de una meditación muy profunda y no tenía muy claro lo que ocurría. Bajó la mirada y observó sus manos, entre las que giraba una bola de energía. Ya habían pasado 10 años desde que comenzó a practicar. Y por fin lo logró. Esta técnica era muy difícil de ejecutar y requería un gran dominio. Abrió un poco la boca y emitió algunos sonidos, intentando decir algo, pero le causaron grandes dificultades. Se ajustó la mandíbula con la mano y se sorprendió de la sensación olvidada. Después de 10 años sin pronunciar una sola palabra, era mucho tiempo. De repente llegó a él una voz chillona y alta de su futura suegra, que exigía que el joven bajara a verla. El joven se vistió con calma y caminó lentamente hacia la puerta. Las plantas de la habitación desprendían un brillo tenue, creando un resplandor apagado. De pronto, una planta discreta en un macetero comenzó a crecer rápidamente y en minutos se convirtió en una orquídea gigante. Shin Lee descendía por la escalera curva, escuchando los comentarios ofensivos de su suegra, que se mantenía con las manos en las caderas. Junto a ella estaba Ming-hao, al que el joven no le cayó bien desde el primer momento. Sonreía con gesto sombrío. Con un gesto firme, Ming-hao extendió la mano hacia el joven y preguntó con tono condescendiente si era el mismo Shin Lee. Al estrecharle la mano, Hao se inclinó y susurró que no le hacía mucha gracia conocer a un mudo, un inútil y un parásito. Y no hace falta hacerse el inocente. Ming-hao ve claramente a los farsantes que buscan el dinero de la familia Chu. Un imbécil inútil ni siquiera le llega a los talones a Ching-woo. No está en sus cabales por haberse relacionado con él. Ming-hao está dispuesto a ofrecer 10.000 ahora mismo para que King Lee no esté en esta casa para la noche. Hao intentó apretar la mano del joven y causarle dolor, pero era como una piedra, y ahora él mismo sintió dolor. Shin Lee se presentó cortésmente mirándole directamente a los ojos y apretó con fuerza la palma de Ming-hao, haciendo que frunciera el ceño de dolor. Han-in y Jitan miraron al joven con asombro. Parecía que ellos mismos habían perdido la capacidad de hablar. Por alguna razón, esto provocó aún más la ira de la futura suegra, que, mirando al chico, no paraba de hablar y exigir cosas. Hao también estaba enojado. Había planeado burlarse del indefenso muchacho, pero se encontró con un fuerte oponente. Sujetando aún la mano de Hao, el joven respondió que había fingido, pero logró descubrir quién era el verdadero estafador aquí. Mientras Jitan permanecía asombrada, la suegra se lanzó al ataque y soltó una avalancha de insultos. Parecía una arpía. Una llamada telefónica distrajo a la chica. Miró la pantalla y al ver el nombre del llamante, respondió rápidamente. Escuchando la voz en el teléfono, se volvía cada vez más preocupada. Jitan no podía creer que la policía hubiera arrestado a su hermana. Shin Lee tenía un oído muy agudo y escuchó parte de la conversación. Inmediatamente se dio la vuelta y se acercó a la chica. Al preguntar qué había pasado, el chico descubrió que habían realizado una inspección en la empresa y la policía había arrestado a Ching-woo. Sin terminar de escuchar, el joven se despidió de Jitan y girándose en el lugar, se dirigió directamente hacia la salida de la casa. Detrás de él, la suegra chillaba y lloriqueaba, comparándole con una rata huyendo de un barco que se hundía. Ming-hao fingió una falsa compasión, preguntó qué le ocurría y escuchó las confusas explicaciones de Hank Jin. Rápidamente entendió que podía causar una buena impresión y prometió el apoyo de su familia en esta investigación. En la empresa había un escándalo sucio. A la paciente le descubrieron una alergia a los medicamentos y amenazaba con demandar. Delante de ella, tiesa como una vara, estaba Chu Kim-bai y miraba con desesperanza a la mujer que exigía su arresto. La suegra escandalosa intentó defender a su hija y corrió valientemente a la batalla,
pero en esta ocasión no le sirvió de nada. En ese momento, entró Ming Hao, anunció con arrogancia que resolvería el asunto y lo solucionaría con el jefe de policía. Es un viejo amigo de Hao, y por supuesto, podrá encubrirlo. Por eso a la paciente le convendría callar y volver a casa. La mujer afectada se rió a carcajadas. Le dijo que se llamaba Lu Wang y que el alcalde de la ciudad, Lu Sheng, era su pariente cercano. Este golpe Ming Hao no lo pudo soportar. Tembló solo de pensar que se había cruzado en el camino del alcalde. Esto cambia por completo el asunto, y Hao no tiene nada que ver con esta empresa. Y la señora Lu resultó perjudicada sin culpa alguna. Detrás se escuchó la voz de Xin Li. Le pidió respetuosamente a la señora Lu que le dedicara 10 minutos. Si en 10 minutos los granos de alergia en su bonito rostro desaparecen, se podrá cerrar el caso. Xingu se quedó pasmada. La joven se sorprendió profundamente al ver que su prometido podía hablar con normalidad. Hao se enfureció en secreto. Le susurró que se callara. De lo contrario, sus palabras avergonzarían aún más a la familia. Xingu preguntó qué planeaba hacer su marido. Ya tenían suficientes problemas y encima con sus trucos. El chico sonrió con tristeza. No hay que temer, pues ya no es el mismo de antes y ahora es su momento de cobrar. Hao lo incitaba. Parecía que cuando un idiota aprendió a hablar, se imaginó ser rey. Pero en realidad seguía siendo un desecho. Los empleados de la clínica cerca se murmuraron. Era ese chico que se aferró a Qingwu y vive a su costa. El joven avanzó, afirmó que sabía cómo revertir la belleza del rostro de esa dama y lo haría allí mismo. Pero la paciente herida no estaba para negociar. Solo insultaba y amenazaba con represalias terribles. Xin Li prometió asumir todos los riesgos. Ella aceptó, pero juró arruinar al chico si fracasaba. Xingu agarró su hombro. Basta con esta farsa. Sus palabras enterrarían el negocio. El chico susurró. En realidad, las ampollas no eran alergia. Eran quemaduras curables con un remedio especial. A la muchacha le surgió una débil esperanza de éxito. Estaba dispuesta a ayudar a Qin Li en todo lo necesario. En ese momento, saltó Hao, no se cayó, y prometió bailar sobre sus huesos si el chico fracasaba. Aprovechando que nadie los escuchaba, Qin Li respondió con rudeza a Hao, comparándolo con una hiena hedionda y despreciable. Regresó Qingwu, trajo los ingredientes necesarios, pero exigió una promesa de que su familia no sufriría daño alguno. Llegó la hora de actuar. Antes Qin Li no habría logrado la tarea, pero ahora tenía acceso a muchas cosas. Ya no era el chico silencioso criado por la familia Chu, sino un hábil médico que dominaba el arte de la energía vital Qi. Tras 10 minutos, el remedio estaba listo. El chico lo admiraba. No encontraba el menor defecto en el medicamento. Tomando el tazón con el remedio, se volvió hacia la paciente y anunció que necesitaba untarse un poco de crema en la cara. Al ver el caldo maloliente, la señora Lius se alertó. Los empleados del consultorio estaban cerca y se burlaban del chico. Al oler la crema, la paciente frunció la nariz de asco, se tapó la nariz y prometió nuevas penas si el remedio no ayudaba. Al ver que Lius vacilaba, Qin Li tomó un puñado de la masa fétida y se la aplicó en la cara de la paciente descontenta. Al sentir en su piel la mezcla fétida, la señora Lius salió gritando de la habitación y corrió rápidamente al baño. Al ver esto, Hao celebró. Frente a todos sus ojos, su rival cavó su propia tumba y hasta se metió adentro. De repente, tras la puerta cerrada del baño, se escuchó un grito desgarrador. Parecía que estaban matando a alguien allí. La paciente entró alegremente, gritaba y chillaba de emoción, agradeciendo a Qin Li por el milagro hecho. Al ver esto, Ming Hao no pudo contenerse y maldijo. No creía sus ojos y miró fijamente a la mujer curada. Aprovechando el momento, Qin Li adoptó una expresión seria y dijo que había usado un desarrollo único. Al darse cuenta de que no habría escándalo, los empleados del consultorio murmuraron entre sí y Kingswu comenzó a indagar al chico por detalles. La señora Lius se acercó a él. Le preguntó si el joven podría ayudarla en otro asunto muy importante para ella. Resulta que su tío está gravemente enfermo, y si Qin Li lo cura, la familia lo agradecerá generosamente. Sin pensarlo mucho, Qin Li aceptó, lo que provocó la furia de Xingwu, quien pensó que había perdido la cabeza. Afirmó que no lo dejaría ir, ya que no era médico y no podía lidiar con una enfermedad grave. La muchacha se enfrentó audazmente al joven, preguntándole con quién se creía y por qué suponía que podía curar a pacientes graves. Al ver que ignoraba todas las preguntas, Xingwu se lanzó contra él con seriedad, creando un nuevo escándalo estruendoso. Para no llamar la atención del personal, Qin Li decidió responder. Exhaló profundamente y por fin se detuvo. El joven afirmó con seguridad que era él quien debía decidir lo que hacer. Podían tranquilizarse, a su familia no le sucederá nada. La clínica municipal trabajaba las 24 horas. En las ventanas siempre había luz y los médicos atendían a los pacientes. El alcalde de la ciudad, Li Yusheng, preguntaba suplicante al médico si había alguna esperanza para su padre, pero una vez más recibía una negativa. En ese momento, apareció Li Yuan en el pasillo, acompañada por Qin Li, y llamó a su tío por su nombre. El alcalde lo expresó con tristeza. Esta mañana el estado de su padre empeoró, y ahora los médicos en la habitación están realizando la reanimación. La joven afirmó que hoy había conocido al experto en medicina oriental. Él seguramente curará a su familiar. El alcalde se acercó y preguntó directamente si Qin Li era realmente médico o si era una broma. Lo examinó detenidamente y luego dijo que parecía un estudiante.
y en general era necesario ver la licencia. Al enterarse de que no tenía licencia, el alcalde se enfureció. No permitiría que ningún charlatán se acercara a la habitación. Liu suspiró y pidió disculpas por el disturbio. Aparentemente Xin Li tendría que salir del hospital. La conversación fue interrumpida por una enfermera que llamó al médico. Al paciente le había empeorado y era necesaria una reanimación urgente. El alcalde y su sobrina no podían creer que todo esfuerzo hubiera sido en vano. Habían hecho todo lo posible, pero no había bastado. Todos corrieron hacia la habitación y el joven los siguió a los médicos. El alcalde no encontraba consuelo ante la ansiedad y el dolor. El hombre gritó para que los médicos hicieran algo, pero el doctor respondió que la medicina no podía hacer nada aquí. Madame Liu intentó convencer al tío de nuevo. Si no hay opciones, ¿por qué no acudir a este joven curandero? El padre del alcalde afrontaba sus últimos minutos. El pulso se hacía más débil y la respiración más pesada. Xin Li decidió intervenir. Dijo que al anciano aún se podía salvar, pero no había tiempo para dudas. Al escuchar el rechazo grosero, el joven propuso al alcalde un trato. Así sería mucho más interesante. Parecía que el hombre iba a abalanzarse sobre el muchacho con los puños, pero se contuvo, aunque la atmósfera se cargó. Si Xin Li salva al anciano, el alcalde se disculpará con el muchacho. Si no, lo meterá en prisión por estafa. Esta vez, todos gritaron contra el joven, incluido el personal médico y Madame Liu. Bueno, se irá y dejará a todos tranquilos. Pero Xin Li podía ayudar realmente, y la muerte del anciano quedaría en sus conciencias. Al salir, el joven se encontró con Xing Wu, quien lo reprendió por manchar el nombre de su familia. Mirándolo con furia, la chica ordenó: «Rápido a casa antes de hacer algo más insensato». Desde la puerta abierta de la habitación se escucharon gritos, el zumbido de los aparatos y los lamentos desgarradores del alcalde. Gritaba y exigía respuestas. ¿Por qué su padre convulsionaba? ¿Y qué se podía hacer para ayudarlo? El médico se puso en movimiento. El hombre ordenó preparar el estimulador cardíaco y los medicamentos para la reanimación. En ese mismo momento, el monitor médico emitió una señal estridente y el pulso del anciano cayó a cero. Su corazón se detuvo. El médico dejó de correr por la sala y, con aspecto triste, reconoció que aquí la medicina era impotente y que el paciente acababa de morir. El alcalde no se calmaba. Quería saber por qué había ocurrido la muerte, cuando todo había estado bien hasta hace un momento. El hombre corrió a la cama y se arrodilló ante ella. Lloraba como un niño y confesaba su amor hacia su padre. En ese momento, la puerta de la sala se abrió con estrépito y alguien entró rápidamente. En el umbral, apareció Xin Li enfadado y exigió que todos se apartaran de su camino. El anciano aún se podía salvar. Hace 10 años, un monje viajero le inició en los secretos de una antigua medicina, pero le exigió un juramento. Liu Shen miró asombrado al joven. Su cuerpo estaba rodeado por una aura azul claramente visible. Exactamente 10 años. Xin Li no pronunció ni una sola palabra. El silencio absoluto fue la condición para obtener estos conocimientos. Y hoy el plazo terminó. Ahora puede hablar y posee fuerzas curativas especiales. Para adquirir estas habilidades, tuvo que soportar muchas privaciones, pero solo fortalecieron el espíritu del joven. El hombre mayor que yacía en la cama, de repente aspiró con fuerza, tosió y respiró. Esto causó de inmediato asombro y alboroto en la habitación. El alcalde Liu y la señora Liu estaban llenos de alegría. Apenas recuperando el aliento, Xin Li se apoyó cansadamente en el respaldo de la cama. Había quedado poco tiempo para salvar al paciente. El médico permaneció de pie observando con los ojos muy abiertos. No entendía cómo era posible. El alcalde Liu tampoco creía que su padre recuperara la conciencia. Hacía apenas un cuarto de hora que los médicos le dieron por muerto y ya estaba vivo de nuevo. El anciano sonrió y con amabilidad le acarició la mejilla, pidiendo disculpas por haber causado tanto inconveniente. Al ver que ya no era necesario, Xing Li se acercó silenciosamente a la salida, intentando no llamar la atención. De repente, un grito lo detuvo. El alcalde corrió tras el joven y se arrodilló, agradeciendo con lágrimas su ayuda. Sorprendido, Xing Li se dio la vuelta. Al joven le avergonzaba que un adulto se limpiara los pantalones, arrastrándose por el suelo frente a él. Liu Shen lloraba y se disculpaba por portarse de una manera tan inadecuada. Sinceramente se arrepentía. A las disculpas se unió la esposa de Liu. La chica pidió el número de cuenta y prometió enviar $500,000. Al salir al pasillo, el joven exhalió. Allí lo alcanzó un comentario burlón sobre sus nuevas habilidades. Ya sabiendo quién aparecería, Xing Li apretó los labios con firmeza y lentamente desvió la mirada. Cerca estaba Xing Wu, quien atacó al muchacho con recriminaciones tontas e inútiles. Para el joven fue una sorpresa. Esperaba al menos un mínimo apoyo y palabras de consuelo de ella. En ese instante, Ming Hao apareció desde la esquina. Rojo de indignación, resultó que también había venido al hospital. Decidiendo no discutir con su novia, Xing Li se alejó, persiguiendo a la chica enfadada. En casa, los esperaba otra escena desagradable. La suegra se metía con Xing Wu, mientras el suegro ignoraba al joven deliberadamente. Xing Wu tranquilizó a su madre, asegurándole que ya todo estaba resuelto, pero ninguno agradeció al joven por su ayuda. Finalmente, decidiendo prestarle atención, la suegra espetó con maldad que ese idiota tomara un cepillo y comenzara a trabajar. Una hora más tarde, el joven terminó de limpiar y regresó a su habitación, esperando encontrar a Xing Wu allí. Al entrar, se quedó inmóvil en el umbral
escandalizado por la escena que vio. Su esposa estaba en la cama, en ropa interior, adoptando poses elegantes sin prestarle atención. De repente, la chica se giró hacia Qin Lee y le preguntó con voz seductora si quería practicar yoga con ella. Jitan le informó que el joven había estado ocupado con actividades inapropiadas todo el día y que ella no podía soportarlo. Qin Lee murmuró en respuesta, explicando que había decidido cambiarse y que ella tuvo la astucia de entrar sin llamar. Mientras escuchaba, Xingwu se retorcía como una serpiente, provocándolo constantemente. Se movía tan intensamente que uno de los botones de su escote de encaje elegantemente decorado se desprendió. Qin Lee se sonrojó y se dio la vuelta, extrañado por lo incómodo que le resultaba la escena. Aunque Xingwu conocía bien el carácter de su hermana, también sabía que su novio no se acercaría a ella. Una vez terminada la sesión, la chica anunció que Qin Lee había demostrado su valía como hombre y que tenía mucha suerte. Además, afirmó que había organizado una pequeña cena familiar al día siguiente y que el chico la acompañaría sin excusas. Pensó que pasar la noche con esa locuaz familia no era algo que un ser humano normal deseara. Inspirando aliviada, la chica se tumbó de espaldas con los brazos extendidos. Xingwu parecía muy seductora. Sorpresivamente, decidió agradecerle a su marido por el día y por el apoyo que le había brindado. Fue tan inesperado que Qin Lee se quedó inmóvil. Las palabras de agradecimiento eran lo último que esperaba escuchar. La cena familiar tuvo lugar en un restaurante enorme del hotel de lujo, la sala reservada con anticipación. En la habitación había una mesa redonda grande, alrededor de la cual se reunieron unos 10 familiares de la familia Chu. Qin Lee miraba a la mujer excitable, pensando que no debía olvidar elogiar su nuevo vestido. Era Chu Guitian, conocida por su afición a las intrigas, rumores y capacidad para crear escándalos de la nada. Justamente con ella hablaba Xingwu, vestida con un hermoso vestido rubí. Lucía magnífica. Guitian insistía en saber cuándo la sobrina daría al mundo a sus hijos. No era prudente prolongar tanto. Al menos, el yerno Chen Wen no generaba molestias al respecto. Su esposa decidía cuándo tener hijos. La madre de Xingwu observó interesada. Ella también felicitó a Chen Wen, claramente le caía bien. Pero Guitian no podía callarse. Presumía que Chen Wen ocupaba un cargo importante en el gobierno de la ciudad, a diferencia de algunos cuyos yernos solo sirven para trabajar en la casa como sirvientes. Esta conversación amable fue interrumpida por Chen Wen, quien tomó una caja grande y se la entregó al jefe de familia. Cuando el padre abrió la caja, sus ojos se abrieron sorprendidos. Dentro había algo que lo dejó estupefacto. Chen Wen anunció que era una copa antigua de la dinastía Yuan, hecha de porcelana antigua y de alto valor monetario. Un murmullo asombrado recorrió la sala. Todos los invitados se sorprendieron por este regalo excepcional en todos los sentidos. La copa se pasaba con cuidado de mano en mano y se examinaba por todos lados, admirando su increíble decoración. Sin embargo, Qin Lee, que observaba lo que ocurría, se divertía mentalmente con la situación, ya que para él aquella copa no valía nada. El joven veía que era una copia muy bien hecha, incluso difícil de llamar falsificación. Era solo un malentendido. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un comentario burlón de Chung Wen, quien sugirió unirse al vello. Sin embargo, ¿cómo podía sugerir algo así a un pobre pariente en casa de la suegra y a un vago que vive a costa de la familia? La escena desagradable fue interrumpida por Xingwu, que entró en una furia ciega al ver cómo se burlaban de su marido. La paciencia de Qin Lee llegó a su fin. Se puso de pie y exigió que el impertinente se callara o tendría que pagar caro. Los parientes se sorprendieron de que el chico callado de siempre de repente hablara, pero eso no los detuvo. Tras escuchar nuevos comentarios cortantes dirigidos a él, Qin Lee decidió aclararles que el regalo era falso. Por supuesto, como respuesta, el joven escuchó un torrente de nuevas ofensas, aunque ya era habitual para él. Mirando con desdén a los reunidos, Qin Lee respondió: ¿Qué importa cuánto dinero se gastó si todo fue en vano? Parecía que Chung Wen estaba a punto de abalanzarse sobre el chico con los puños, pero era evidente que ese hombre ocultaba algo. Bueno, si nadie se lo cree por las palabras, habrá pruebas. Qin Lee puede garantizar que la copa es una falsificación. El jefe de familia se unió a la opinión general y exigió groseramente que el joven cerrara su boca mentirosa. Incluso Xingwu estaba del lado de su marido, lo que profundamente hería y enfurecía al chico, quien decidió ir hasta el final. La chica atacó al marido, diciendo que estaba arruinando una maravillosa velada familiar, intentando difamar a una persona buena. De repente, la puerta del salón de banquetes se abrió de par en par y aparecieron nuevos invitados en el umbral. Era el alcalde con un hombre anciano. Su presencia provocó un asombro reverente en Chung Wen. Sin cesar aclamaba cómo era un honor tan grande. Se lanzó hacia adelante, dispuesto a apretar la mano a Li Yusheng, y le agradecía por haber recordado a un funcionario menor como él. Pero el alcalde lo ignoró a Chung Wen y se dirigió a estrechar la mano de Qin Lee, ofreciendo múltiples agradecimientos. Al decidir destacar con sus palabras, Chung Wen alegó que el alcalde había cometido un error al apretar la mano a un completo fracasado y a un inútil. Al oír esto, Li Yusheng se enfureció. El hombre simplemente tembló de indignación. Adivinando que allí había alguna trampa, el alcalde preguntó si no debería intervenir en la resolución del conflicto familiar. Qin Lee rehusó, pero el joven informó que entre ellos había surgido un desacuerdo sobre la autenticidad de la taza, presentada como antigüedad. En la conversación, intervino el compañero anciano del alcalde.
El viejo se acercó y comenzó a analizar cuidadosamente la taza. Cerró un ojo y observó la decoración y los tonos del porcelana. Luego comentó que se parecía mucho a una vajilla de la dinastía Yuan. Ante esto, Xin Li frunció el ceño. El chico preguntó con cuidado si el distinguido invitado estaba seguro de que era auténtico. Lo intrigó al anciano, quien preguntó qué hacía que el chico pensara distinto y cuestionara las conclusiones del maestro. Xin Li respondió con firmeza: «Esta taza es falsa, y no hay otra posibilidad». Ante esto el viejo se rió alegremente. «Pues claro que es falso. En las piezas auténticas de esa época siempre hay una marca de autenticidad. Cualquiera especialista la notaría. Todos los diseños se aplican a mano alzada, y aunque la técnica es antigua, es simplemente maravillosa en su singularidad. Este es simplemente un producto de un artesano moderno, y aunque haya estado en una tumba, eso no lo convierte en auténtico». Además, en estas copas a menudo se colocaba la marca de la muerte, que simbolizaba la conexión con el mundo más allá. La última frase provocó un auténtico pánico entre los invitados. Todos comenzaron a acusarse mutuamente de los más diversos pecados. El maestro anciano elogió a Xin Li por su atención. Para determinar la autenticidad de este objeto hay que esforzarse mucho. El alcalde se alegró de la resolución y cortésmente invitó al joven a hablar en privado de inmediato. Haciendo un gesto irónico con la mano hacia sus queridos parientes, Xin Li suspiró aliviado y se dirigió tras el alcalde. Las mujeres detrás de él murmuraron, intercambiando burlas. Parecían más bien escorpiones o arañas en un frasco. El alcalde contó una historia muy extraña. Según sus palabras, tras la partida de King Li, la familia sufrió un nuevo desastre. Su esposa, sus hijos y hasta la familia cercana comenzaron a enfermar. Esto alertó a Xin Li y pidió comprobar el pulso de Liu Sheng. Tomando la mano del alcalde, el chico liberó su aura curativa y descubrió que Liu Sheng estaba gravemente enfermo. El joven no estaba preparado para comunicarle esto al alcalde. Primero necesitaba reflexionar seriamente sobre algo. Le pidió a Liu Sheng que cancelara todos sus planes del día. El chico visitaría a la familia inmediatamente después de la cena. La cena familiar terminó pronto y los invitados, algo bebidos, subían al coche. Tras esforzarse por llevar al suegro al automóvil, Xin Li declaró que los parientes se fueran solos, ya que tenía asuntos que atender. Esperó a que el coche se alejara. El joven tomó el teléfono y buscó la dirección de la casa del señor Lius. Decidió caminar por las calles de la ciudad y avanzaba, observando detenidamente los edificios que lo rodeaban. Al tomar otro callejón, el joven quedó sorprendido al ver que el paso estaba bloqueado por una multitud de desconocidos. Allí estaban un poco más de una docena de jóvenes armados con armas blancas, entre ellos Ming Hao. Ming Hao comenzó a insultar a Xin Li, llamando al joven un pedazo de mierda y usando otras expresiones desagradables. Ming Hao dio un discurso donde quedó claro que Xin Li merecía el castigo más severo por sus faltas. Fingiendo no escuchar nada, el joven mostraba con su actitud cuán indiferente estaba a los esfuerzos de Ming Hao. Sintiendo superioridad, Ming Hao dijo que ahora le daría una lección a un villano arrogante y que no sobreviviría a ello. Bajo la señal, la multitud se lanzó hacia adelante. Los bandidos corrieron armados con porras, navajas y brazales. Sin embargo, Xin Li no se asustó. El joven estaba preparado para la pelea y ya rodeaba su cuerpo con su aurora azul. Se transformó en una sombra veloz. El chico se movía rápidamente entre los atacantes y propinaba golpes potentes. A los que intentaban golpearlo, el joven los empujaba a un lado o dejaba pasar el golpe de lado para atacar en respuesta. Entendiendo que allí se requería decisión, Xin Li pasó a medidas duras y comenzó a noquear a sus oponentes. No pasó más de un minuto, y todo a su alrededor estaba cubierto de cuerpos de los atacantes. Solo Ming Hao seguía de pie. El villano se quedó paralizado de asombro y tembló de miedo. ¿Cómo podía ser, si ese desecho había vencido solo a toda una banda? Xin Li se dio la vuelta hacia Hao y le ordenó que se acercara, lo que provocó una verdadera pánico en el villano. Aullando, corrió y pronto se esfumó alrededor de la calle. Xin Li continuó de pie, observándole alejarse. Finalmente, el chico cerró los ojos y exhalió cansadamente. Todo había quedado atrás, pero había que salir de allí con urgencia. A su alrededor yacían montones de cuerpos inertes. Esperar a la policía sería una completa locura. Una hora después, Xin Li se acercaba a la casa del alcalde Liu Sheng. Le parecía que el camino había sido interminable. Mirando la lujosa mansión, con estatuas de leones en la entrada, el joven comprendió que había llegado al lugar correcto. Al oprimir el timbre, una melodía hermosa sonó dentro, avisando a los dueños de la llegada. La puerta se abrió y el anfitrión salió a recibirlo. El alcalde claramente esperaba la visita de Xin Li y le alegró verle. Liu Sheng guió al joven al interior y le mostró el salón, decorado con estilo moderno y elegante. Caminaron por el pasillo hacia la habitación, cuando de repente se escuchó un grito estridente de mujer. El alcalde irrumpió en la habitación, preocupado pero sin saber cómo ayudar a su esposa. Una joven hermosa estaba sentada en el suelo, llorando y mirando hacia arriba, con expresión de terror. Una nube amorfa en forma de cabeza de monstruo colgaba del techo, y esa criatura atraía a un niño pequeño hacia sí. Xin Li entró y fijó la mirada en esa entidad malvada, intentando decidir cómo actuar. En ese momento, el alcalde gritó suplicando que hiciera algo, y Xin Li prometió resolver el problema. Al escuchar estas palabras, la criatura desvió la mirada hacia el joven. Era evidente la furia y la malicia que brillaban en sus ojos.
De repente, la figura del niño se llenó de una aura negra, sus ojos ardiendo con fuego rojo, y aulló con ira contra Qin Li. Sin escuchar lo que decía el niño, Qin Li se acercó corriendo a la criatura y atacó con su energía vital. El golpe fue tan potente que el monstruo se disolvió en una nube de humo, y el niño cayó al suelo con un gemido. Pero esto aún no era el final. Este tipo de criaturas se aloja en el cuerpo de las personas. Ahora mismo está dentro del hijo del alcalde. La esposa de Li Yusheng volvió a gritar. Exigía que se llevaran inmediatamente a ese vagabundo, quien pretendía herir a su hijo. Las cosas se ponen cada vez peor. Todos ya han sido afectados por el espíritu maligno, y Qin Li debe apresurarse antes de que sea demasiado tarde. El joven tomó una aguja y la clavó directamente en el centro de la frente del pequeño niño. Él emitió un grito desgarrador y comenzó a convulsionar violentamente. En ese momento, el espíritu maligno volvió a salir del cuerpo del niño. Se elevó como una gran nube negra y se quedó flotando bajo el techo. De las manos de Qin Li salió un haz triple de energía que impactó al monstruo, y esta vez lo destruyó por completo. Inmediatamente después de destruir al monstruo, el niño abrió los ojos. No entendía dónde estaba y llamaba constantemente a su mamá. El joven reflexionó. Todo estaba saliendo perfectamente. Solo le quedaba encontrar el origen del que surgió este espíritu maligno. Empezó a inspeccionar la habitación y preguntó: ¿hubo algún accidente reciente en la casa? O tal vez alguien trajo regalos extraños. Pero el alcalde no podía recordar nada similar excepto la enfermedad de su padre. Terminada la inspección, el joven salió al patio y fijó su atención en la estatua del león, cuya boca sostenía una piedra. Sacó el objeto y le dijo al alcalde que era el causante de las enfermedades de todos los miembros de la familia, algo que era difícil de creer para Li Yusheng. Sin embargo, era exactamente así. Cada día al pasar junto a la piedra, los familiares absorbían la energía de un espíritu malvado. Con el tiempo, ese lugar se convirtió en una fuente de infección, y bajo la influencia del espíritu, el estado de salud de la familia empeoró. Así continuó día tras día, hasta que el espíritu adquirió una fuerza enorme y comenzó a devorar la energía vital de los dueños. Bajó la esposa del alcalde. Deseaba agradecer al joven por haber salvado a su hijo de las garras de una horrible criatura. Pero el alcalde no quería quedar en deuda. Afirmó que ayudaría al joven a abrir una clínica médica en el futuro. Para él, esa idea fue una sorpresa. Sin embargo, Li Yusheng insistió. Era una magnífica forma de revelar el talento del joven. A su vez, Qin Li agradeció al alcalde y se dispuso a regresar a casa. Ya era bastante tarde. Mientras iba sentado en el taxi, pensaba que, gracias a la clínica, ayudaría a la gente y también ganaría dinero para encontrar a sus padres. De repente, el joven gritó, exigiendo que el conductor se detuviera de inmediato. Este no entendió, pero apretó los frenos. El hombre ajustó confundido sus gafas y preguntó, ¿qué necesidad había de detenerse tan bruscamente en medio de la calle? Cerca, de pie en la acera, estaba la esposa de Qin Li, con un elegante vestido de noche, esperando a alguien. El joven observó atentamente la escena y le disgustó profundamente lo que veía. Una chica vestida con un ajustado traje de látex se acercó y se paró junto a Xingwu. Su figura era perfecta. Llevaba un corte de pelo corto con un color llamativo. Saludó con la mano a Xingwu como si fuera una buena amiga. ¡Increíble! Sin embargo, el saludo se volvió íntimo. Las dos chicas comenzaron a besarse directamente frente a los transeúntes. Finalmente detuvieron el beso y se quedaron inmóviles mirándose a los ojos. Se veía increíblemente emocionante. El joven no podía creerlo. Parecía que no conocía en absoluto a su esposa y ahora descubría sus secretos. Al ver cómo las chicas caminaban hacia la entrada del complejo hotelero, intentó entender qué acababa de suceder. Las chicas caminaron lentamente por la calle y se dirigieron hacia la puerta de vidrio iluminada por la luz neón. El taxista simplemente no podía apartar la mirada y afirmó que no se podía acusar a su cliente de carecer de gusto por las mujeres. Las chicas entraron al lugar. Xingwu no se dio cuenta de que su compañera había movido la mano y le había hecho una señal a alguien. En la sala sonaba música alta. Una chica bailaba cerca del poste en el escenario, mientras los camareros rápidos repartían bebidas. Su amiga le pidió a Xingwu que le trajera algo más fuerte. Luego la abrazó suavemente por la cintura. Le reclamó a la hermosa que había olvidado completamente a su amiga. Xingwu se disculpó por problemas en el trabajo. De todas formas, ¿para qué pensar en cosas tan tristes en una noche tan maravillosa? Mejor disfrutar simplemente esta noche. Las chicas llegaron rápidamente a un acuerdo. Qin Li se sorprendería mucho al enterarse de tales inclinaciones de su esposa legítima. Para ese momento, ya habían bebido bastante, por lo que el siguiente vaso fue bebido casi sin darse cuenta. Mientras tanto, la amiga hizo un nuevo pedido, y el camarero trajo inmediatamente varias botellas de alcohol de distintos tipos. Xingwu se emocionó. Qué bien tener una amiga que la entiende. La familia y el marido le habían fastidiado terriblemente. La amiga sonreía y asentía con la cabeza, miraba fielmente a los ojos y constantemente añadía licor al vaso. Cuando Xingwu alzaba otro vaso, ella no bebía por sí misma, sino que continuamente animaba a terminarlo. Una hora después, las dos chicas parecían ebrias, pero solo Xingwu lo estaba de verdad. Entonces su amiga la puso en pie y la condujo hacia el corredor. La rubia ya no entendía nada. Con cada minuto que pasaba, Xingwu perdía el sentido de orientación y su amiga tuvo que arrastrarla por las escaleras. La puerta de la habitación se abrió de par en par
y apareció un hombre en el umbral, quien ayudó a las chicas a entrar en la habitación. Ese hombre era Ming Hao, quien tomó a la chica y la condujo hacia una cama grande, enfocada por la videocámara. La recostó sobre la cama y luego, satisfecho, observó su cuerpo. Todo seguía según su plan. Ming Hao se acercó rápidamente a la puerta y la cerró con seguro. Ahora nadie podría interrumpir su plan. Jingwu estaba totalmente ebria, tumbada en la cama. La chica no entendía en absoluto dónde se encontraba. Bueno, ahora era el momento de la venganza. Esa desgraciada lamentaría profundamente no haberse casado con Ming Hao. Disfrutaba su poder sobre la indefensa muchacha. Acariciaba su cuerpo mientras la videocámara grababa. De repente, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. El hombre que esperaba en el corredor no iba a dejar que nada le impidiera entrar. Ming Hao se apartó de los generosos senos de Jingwu y se volvió hacia la puerta con irritación. ¡Qué inoportuno! Desde la puerta surgió una voz alta que anunció la llegada de un empleado de mantenimiento de habitaciones. Hao se enfadó aún más, no acudió a la atención al cliente y tenía la intención de deshacerse de ellos rápidamente. Sin embargo, detrás de la puerta apareció nadie menos que Xing Li, que lo miró a su enemigo con malsana alegría. Ming Hao no lo esperaba en absoluto. Ese chico era la última persona que pretendía encontrar allí. Al darse cuenta de que las cosas podrían terminar mal, Ming Hao se defendió y afirmó que Xing Li había malinterpretado todo. El joven no quiso aclarar detalles y asestó un fuerte golpe con la pierna que lanzó a Hao lejos. Mientras se limpiaba los labios magullados, Ming Hao tosió y trató de levantarse, calculando frenéticamente qué hacer a continuación. Al inclinarse, Xing Li acercó su rostro y preguntó a Hao cómo prefería morir. Le daba una opción. El villano se arrodilló y suplicó perdón, reptó y se humilló frente al chico, rogando que le dejara la vida. Se llamó a sí mismo un inútil gusano y usó palabras despectivas, todo esto grabado en silencio por la cámara de video. Para entonces, Xing Li ya se había calmado. Decidió no matar a Hao si este desaparecía para siempre de su vida. El desgraciado se levantó del suelo y, sonriendo sin parar, se dirigió cojeando hacia la salida. Sin embargo, al instante siguiente, sacó un cuchillo afilado y con un grito furioso, intentó clavárselo en la espalda a Xing Li. El chico estaba alerta y solo necesitó un movimiento para tumbar al villano. Aunque con el brazo torcido, Ming Hao no se rindió y trató de alcanzar el cuchillo para acabar con su odioso rival. Xing Li no se anduvo con miramientos con ese desecho, y al levantarlo del cuello con un fuerte puntapié, lo lanzó por la puerta. El joven cerró la puerta con llave y respiró aliviado. Qué bien que hoy hubiera tantas coincidencias fortuitas. Al acercarse a la cama, se rodeó con su aura azul curativa y se preparó para sanar a su esposa que había salido de juerga. El chico era extremadamente inexperto y no entendía nada de la vida real, por eso cometía error tras error. Xingwu apenas logró abrir los ojos. A pesar de los esfuerzos de su marido, la joven se sentía terriblemente mal y le daba náuseas. Xing Li actuaba como un tonto preocupado. Sostenía suavemente la mano de su esposa y preguntaba cómo se sentía. Al darse cuenta de que estaba medio vestida en una habitación desconocida, la joven casi se levanta de un salto. Era un escándalo insoportable. Al no encontrar otra solución, le dio una bofetada a su marido preocupado, acusándolo como siempre de todos los males. En lugar de reprender a la mala persona, el chico se agarró la cara y siguió fingiendo ser un esposo atento. Xing Li explicó que la había rescatado de un villano, pero la joven lo insultó groseramente y lo acusó de intento de violación. Al joven le faltaba claramente firmeza y experiencia con las mujeres. Se desanimó y salió como un perro herido. Al llegar a la puerta, su orgullo se encendió y afirmó que, aunque su esposa no le creyera, la verdad era así. No hace falta decir que el resultado fue otro torrente de insultos hacia su esposo legítimo. Xingwu quedó sola, se sentó en la cama y se compadeció profundamente, hasta que sonó un fuerte clic cerca. Al girar la cabeza, la tonta muchacha descubrió una cámara en un trípode. La señal indicaba que la memoria de grabación estaba llena. Mientras tanto, Xing Li se sentaba tristemente en un banco del parque y se compadecía a sí mismo. Una llamada telefónica lo sacó de sus pensamientos. En el auricular sonó una voz femenina muy conocida. La señora Liu quería hablar con él y se disculpaba por molestar. Recordó el incidente en la clínica y preguntó si aún le quedaba un poco de la crema milagrosa. Esa crema transformó literalmente su piel y deseaba tener más. Xing Li prometió encontrar una solución. La joven se rió alegremente y le dijo que estaba dispuesta a comprar 2 frascos del producto por 2 millones. Intentó negarse, pero Liu fue insistente. Quería agradecerle por cuidar de su familia. Las grandes horas colgadas en la pared marcaron la medianoche. En la habitación reinaba el silencio absoluto y la oscuridad de la noche. Xingwu se sentaba en el sofá abrazando un cojín. Ese día lo había herido injustamente y probablemente estuviera fuera de sí de la furia. Con un suave clic, se abrió la puerta de entrada y en el umbral apareció Xing Li. El chico entró lentamente a la casa. Al ver que no tenía intención de hablar, Xingwu preguntó: ¿Por qué regresaste tan tarde anoche? El joven no veía razón para justificarse ante esa basura, pero dijo que tenía asuntos propios. No respondió a las tontas acusaciones de que debía haber avisado a su esposa de la demora y al menos llamar. Sintiéndose como una gata traviesa, Xingwu trataba torpemente de justificarse. Era evidente que le costaba mucho hablar.
En lugar de poner en su lugar a la esposa descarada, el chico actuó como un caballero y evitó tocar temas delicados. Al sentir que el diálogo se había dado y que su marido no huía, Ching-woo empezó a quejarse de la vida. Con el tiempo, adquirió confianza y pasó de víctima a abusadora atrevida, exigiendo explicaciones sobre dónde pasó la noche su marido. Ella acusó a Sin-Lee de que la despedirían por sus acciones, pero el chico no entendía qué relación tenía con el problema. Ching-woo gritaba cada vez más fuerte, encontrando nuevos argumentos que explicaban la culpa del marido vago, que vivía a su costa. El joven era un verdadero inútil, perdonó nuevamente a su esposa descarada y comenzó a justificarse. El anciano, a quien ayudó recientemente, es el padre del alcalde Lee Ju-sen y planea regalarle al chico una clínica. Sería su propia clínica, donde podría trabajar curando enfermos, y Jin-Lee le propuso a su esposa que se trasladara allí a trabajar. La chica se quedó inmóvil, pensó que su marido intentaba calmarla, así que ahora decía lo primero que se le ocurría. Subía las escaleras con paso cansado, se detuvo y dijo que el inicio ocurriría literalmente en unos días. Ahora Ching-woo creyó a su marido, no tenía ninguna ganas de disculparse con Chin-Lee, pero aparentemente tendría que hacerlo. Llamó a la puerta del palacete de la familia Chu, una visitante temprana, aún dormían todos en la casa, pero aparentemente a la chica le daba igual. Chin-Lee apenas llegó a la puerta de entrada y terminaba su última siesta. El chico odiaba levantarse temprano sin motivo alguno. Tiró de la elegante manija de bronce y abrió la puerta lentamente, pensando quién podría ser. En el umbral estaba Tan Ji-ding, la mejor amiga de Sin-woo, que exigió groseramente que el chico la dejara entrar y se apartara de su camino. Le apuntó al joven con el dedo en el pecho y preguntó cómo su mejor amiga había terminado casada con un inútil así. El chico no esperaba nada bueno de la visita de esta loca. Ji-ding siempre era una fuente de problemas. Esta vez decidió no subir arriba, sino gritar, exigiendo que Ching-woo saliera y fuera de compras con ella. La ciudad matutina estaba llena de una verdadera sinfonía de sonidos, el crujido de las ruedas y el sonido de los claxones de los automóviles. Un grupo de jóvenes viajaba en un coche por una calle animada y decidían a dónde ir. Sin-Lee era el conductor. Decidieron asistir a una famosa subasta donde se reunían los ciudadanos más ricos y prestigiosos. Ye-din entregó a la seguridad un pase de invitado y con indiferencia dijo que el conductor también pasaría con ellos. Dentro era simplemente asombrosamente hermoso. Hoy se celebraba una subasta de piedras preciosas sin tallar. Las subastas transcurrían casi sin interrupción. El subastador trabajaba incansablemente y vendía rápidamente muchos lotes extraordinarios. Según la impresión general, aquí se había reunido hoy toda la élite de la ciudad. Estas personas no podían perderse un evento así. Ye-din no pudo evitar picar al joven, sugiriéndole que comprara un regalo para su esposa. Pensaba que no tenía dinero. El siguiente lote era especial. Una piedra solitaria generó un gran interés entre los compradores y se desató una competencia por ella. En ese momento, Sin-Lee se alertó. Un trozo de piedra que emitía una fuerte aura de energía captó su atención. Estaba en una caja común y, a simple vista, no se diferenciaba de los demás. Sin embargo, solo era apariencia. Era completamente distinto. Al mirar una vez ese guijarro, el joven sintió que la aura de la piedra entró en resonancia con su cuerpo. El subastador murmuraba casi sin pausas, contando el tamaño de las ofertas, que superaban todos los límites imaginables. Ye-din entrecerró los ojos con astucia y recordó que un admirador antiguo ya le había regalado a su amiga una piedra similar. Las chicas miraron a su alrededor, preguntándose si Sin-Lee había escuchado esas palabras, pero con sorpresa se dieron cuenta de que el joven ya no estaba con ellas. Estaba en la caja. Le extendió a una joven sonriente una piedra interesante y preguntó sobre la posibilidad de comprarla. Simplemente se sorprendió de alegría al enterarse de que era solo un material defectuoso, y su precio no era mayor que 100 yuan por unidad. Revise sus bolsillos. El chico encontró un montón de monedas y rápidamente contó la cantidad necesaria, después de lo cual se llevó la compra. En ese momento lo vio su esposa con una amiga inquieta. Ye-din frunció el ceño con desdén, mirando al joven. La amiga le dijo que era como un cerdo, que siempre encuentra basura. Chin-Lee solo sabe revolver entre distintos desechos. Se acercó al joven, preguntándole si de verdad deseaba regalarle a Ching-woo esta asquerosa basura. Mientras tanto, a solicitud del joven, el joyero partió la piedra y se quedó sorprendido. Era una esmeralda pura. Esto causó un verdadero alboroto entre los invitados, pero quienes más se asombraban eran Ching-woo y su amiga grosera. Al principio la gente guardaba silencio ante la suerte ajena. Incluso el organizador de subastas detuvo la venta sin interrumpir la quietud. En el siguiente instante, el salón se llenó de gritos de asombro. Todos se sorprendieron de que entre los trozos defectuosos hubiera una esmeralda. El lote de defectuosos inmediatamente atrajo la atención general. Todos olvidaron la subasta y se lanzaron a comprar el producto inservible. Al chico llegaron múltiples ofertas para comprar la piedra. Todos deseaban apoderarse de tal joya valiosa. Un hombre con gafas de aspecto imponente anunció en voz alta una cantidad de 5 millones de yuan. Resultó ser el padre de Tan Ji-ding, dueño de una extensa red de tiendas de joyas en toda la ciudad. Después de acicalar elegantemente su bigote, el hombre hizo una oferta generosa. Estaba dispuesto a comprar la piedra por 5 millones de yuan. Sin-Lee era un joven muy ingenuo.
y afirmó haber comprado esa piedra como regalo para su esposa, quien tomaría la decisión. Xingwu fijó la mirada en la piedra que sostenía su marido y no sabía qué decir, no podía creer lo que ocurría. Al recuperar la compostura, la joven dio su consentimiento y ofreció al señor Tan la piedra por la cantidad mencionada por él. El señor Tan estaba muy satisfecho con el trato, le reportaría un gran beneficio, solo faltaba emitir el cheque. Le intrigaba cómo el muchacho había detectado ese tesoro. Después de todo, ni siquiera un joyero experimentado lo había logrado. Qin Li se sonrojó y empezó a balbucear tonterías, intentando inventar una historia adecuada. Entendiendo que el chico decía tonterías, su torpe esposa comenzó a exigir que revelara el secreto al respetado señor Tan. Sin embargo, este no insistió. Le bastaba con que el trato se cerrara, y sería el poseedor de una piedra tan extraordinaria. Hiding también se interesó por la piedra. Se notaba en ella que la chica tenía algo en mente. Pero en ese momento, el joyero gritó, llamando la atención de todos los presentes. Algo muy grave había ocurrido. Frente a los ojos de todos, la piedra bruta se partió por la mitad, reduciendo inmediatamente su valor en varias veces. El señor Tan se rió. Estaba satisfecho de no haber pagado la suma prometida y haber ahorrado dinero. Aunque decidió hacerse el interesante frente a los demás, invitó a Xin Li a su empresa, prometiendo convertirlo en un joyero. Hiding corrió hacia su padre, preguntando por los detalles. La chica quería saber qué realmente había sucedido. De vuelta a casa, el chico y la chica viajaron juntos. El automóvil corría por la autopista a gran velocidad. El joven entregó a Xingwu un papel, y ella, sin mirarlo, preguntó descontenta qué significaba todo eso. Respingón le arrebató el papel de las manos, lo lanzó a un lado y acusó a su marido de haber mentido. Xin Li estaba sentado, escuchando como un tonto insoportable las interminables recriminaciones que parecían no tener fin. Sin ganas de responder a su esposa enfurecida, el joven se sumergió en los recuerdos. Recordó cómo aquel monje tibetano, que se convertiría en su verdadero maestro, entró en su vida. El maestro le entregó un antiguo libro, diciéndole que lo ayudaría a superar a todos los mortales. Regresando al mundo real, el joven respondió que no había engañado a su esposa, ya que realmente era mudo hasta hace poco. Esta explicación no la convenció. Ella se casó con un chico útil en cualquier situación, no con algún superhéroe. Al joven también le intrigaba por qué una belleza como ella se casó con él, aunque antes nunca se lo había preguntado. Durante sus estudios, las cosas eran muy difíciles para él. Los estudiantes mayores se burlaban del joven mudo cuando podían. Solo Xingwu intervenía ocasionalmente para defenderlo de los bromistas, protegiéndolo de sus provocaciones. Xingwu estaba sentada, miraba fijamente la ventana y se sumergió profundamente en recuerdos. El joven le dijo a su esposa que cuando ella le propuso matrimonio tras terminar los estudios, estuvo fuera de sí de felicidad. Aunque siempre había sabido que su matrimonio era solo una farsa, disfrutaba ser el marido de una mujer tan atractiva. En ese momento, Xingwu se quedó desconcertada y le preguntó por qué, en ese caso, no la odiaba. Kylie miró a su esposa con expresión pensativa. No entendía por qué debía odiarla, incluso considerando todos sus defectos. Extraño, sin embargo, estaba seguro de que la familia Chu le había tratado bien y no tenía ninguna queja contra ellos. Pero lo más importante era que siempre había considerado a Xingwu su verdadera esposa, a pesar de todos sus acuerdos. Xingwu se agarró la cabeza al escuchar semejante tontería romántica. No entendía por qué el joven se lo decía. El chico y la chica siguieron viajando, sumergidos por completo en recuerdos y reflexionando sobre su vida en común. Finalmente, el joven decidió romper el incómodo silencio. Pronto se inauguraría su clínica y su esposa también podía asistir. Xingwu lo miró atónita. Pensaba que era solo una broma. Nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Al respecto, el joven afirmó que curar a las personas era su vocación de vida. No debía preocuparse por lo que él hacía. En ese momento, la esposa mostró de nuevo su naturaleza escandalosa. Si Kylie terminaba en la cárcel, a nadie le importaría ayudarlo. Mirándolo de reojo, Xingwu reflexionó. ¿Acaso no ve que en realidad ella se preocupa por él? Pocos días después, en la capital, se inauguró un amplio centro médico con el significativo nombre de Yin y Yang. El evento reunió a muchas personas. Sorprendentemente, incluso generó cierto revuelo. El interior estaba decorado en estilo oriental clásico. Todo indicaba que era un establecimiento muy serio. Entre los invitados estaban los parientes de la familia Chu, quienes no dejaban de murmurar a espaldas de Kylie y criticar sus acciones. El padre de Xingwu mostró una actitud amistosa. Aseguró que su yerno estaba lleno de cualidades ocultas y seguramente aún demostraría mucho. Chung Wen se acercó silenciosamente al joven y susurró que tenía mucha suerte, pero que seguía siendo un inútil como siempre. Con una mirada despectiva, Xin Li preguntó a su pariente qué significaban sus insinuaciones enigmáticas y amenazas veladas. Sonrió con maldad. Quizás el pequeño Xin Li no lo supiera, pero ahora esa tierra estaba bajo su control y podrían surgir imprevistos. En ese momento, el alcalde apareció en el umbral del brazo de su encantadora sobrina. Ambos sonreían amablemente. Los parientes de Xingwu miraron sorprendidos al distinguido invitado y no sabían cómo comportarse con él. Chung Wen también se sorprendió. No esperaba que el alcalde continuara conociendo a ese desgraciado Xin Li. La señora Li Ju era amabilidad personificada. Le felicitó sinceramente a Xin Li por un evento tan significativo.
La esposa del joven no aprobaba la atención que le prestaban invitados tan importantes y se sentó callada a un lado. En ese preciso instante, se escuchó un grito desgarrador. Alguien pedía ayuda con insistencia. El alcalde se volvió preocupado y preguntó qué ocurría. ¿Había sido planeado o realmente había surgido algo inesperado? De entre la multitud de invitados, salió un hombre angustiado que sostenía a un niño pequeño y pedía ayuda. Xin Li salió corriendo de la puerta, lanzó una rápida mirada al niño y comprendió que necesitaba la atención de un médico. El niño se ahogaba, vomitaba y se retorcía en convulsiones. El padre apenas lograba sostenerlo. Los parientes de Xingwu murmuraban, parecía que el niño estaba gravemente enfermo. Necesitaba urgentemente ir a un hospital con médicos reales. Chung Wen y su esposa intercambiaron miradas felices. Se alegraban de la situación complicada en la que se había metido el joven. Xin Li se arrodilló frente al niño y lo examinó cuidadosamente. Luego el joven afirmó que podía curar al pequeño. Llevaron al niño dentro de la clínica y lo colocaron en el sofá del vestíbulo. A su lado se encontraba su padre. Xin Li se sumergió en meditación. El joven invocó su energía interna para ayudar al pobre niño. Escaneó mentalmente sus órganos internos, descubriendo que la causa de la enfermedad era un envenenamiento extremo. Al recuperar la conciencia normal, el muchacho preguntó qué había comido el niño ese día y por qué pudo haberse envenenado. El padre no podía dar una respuesta clara. Normalmente trabaja todo el día y una vecina cuida del pequeño. Los parientes de Xingwu no pudieron contenerse de otra dosis de maledicencias y empezaron a censurar al padre negligente. El hombre lloró. Su esposa había fallecido hace tiempo y debe trabajar por dos para mantener al niño y ahorrar para su educación. Pero Xin Li no lo escuchaba. Notó que dentro del niño se había adherido una energía oscura y estaba a punto de morir. Lo interrumpió un escándalo inesperado. Un anciano entró precipitadamente a la clínica, acompañado de muchas personas. Gritaban y amenazaban, lo llamaban estafador y exigían ver documentos de formación médica. Uno pedía algo diferente y sus voces se mezclaron en un murmullo que desviaba la atención y lo distraía del trabajo. Chung Wen y su mujer conflictiva observaron satisfechos esa escena turbia. Claramente estaban muy felices. Xingwu se acercó preocupada. Vio que la situación tomaba un rumbo negativo, pero no sabía qué hacer. El padre del niño lo complicó aún más. Al oír lo que ocurría, gritó que no entregaría a su hijo a un charlatán. Xin Li intentó explicarle al padre que el niño estaba en muy mal estado y que cada segundo contaba, pero fue en vano. El muchacho empezó a toser y a atragantarse. Era evidente que durante cada acceso de tos salían gotas de sangre de su boca. Decidido a tomar las riendas, el joven ordenó que todos se retiraran. Claramente, el niño estaba en sus últimos minutos. Agarró varias agujas afiladas, las cargó con su energía y luego reactivó la aura curativa. Invocó fuerzas secretas que había adquirido estudiando un libro antiguo que le había entregado un monje anciano. Después de unos segundos, lanzó las agujas hacia el muchacho, cada una envuelta en una nube de energía azul. Sorprendentemente, las agujas se clavaron exactamente donde Xin Li había pensado, alcanzando los puntos energéticos activos. El efecto fue inmediato. El niño tembló y se levantó rápido del sofá. Le daba náuseas, pero se notaba que se sentía mejor. El padre no podía creer lo que veía. Hacía un momento su hijo estaba al borde de la muerte. Ahora se sentía mucho mejor. El hombre corrió hacia su hijo, lo abrazó y le rogó perdón por haber sido un mal padre. De repente, el muchacho pidió comida, diciendo que tenía mucha hambre y podría comerse a un elefante. El padre, conmovido, rompió a llorar una vez más. Mientras guardaba en una caja los accesorios curativos, Xin Li aseguró que el peligro había pasado, pero al niño era necesario que fuera al hospital. El padre no lo reñía más, sino que con todo su corazón agradeció por haber salvado a su hijo. La simpatía de la multitud estaba con Xin Li. Ahora la gente no lo insultaba, sino que lo elogiaba y lo celebraba en voz alta. En la esquina se escondía Ming Hao, el director de aquella escena sucia, reprimiendo con dificultad su furia. ¿Quién podría pensar que este detestable Xing Li podría salvar a un niño literalmente de la muerte, solo para que el chico haya sido maltratado en vano? El anciano que armó un escándalo en el vestíbulo de la clínica estaba aliado con Ming Hao y fruncía el ceño desilusionado por el fracaso. Todo el día hasta la noche, Xing Li trabajó incansablemente. Los pacientes se dispersaron solo al anochecer. El joven apenas podía mantenerse de pie, tan cansado que estaba dispuesto a caer allí mismo, pero aún había que cerrar la clínica. El chico salió al patio trasero, que daba al parque, y percibió una presencia ajena junto a él. Xing Li se alertó. La sensación era intensa y estaba seguro de que un desconocido se ocultaba cerca. Un momento después apareció. Era una mujer de aspecto bruto, vestida con ropa militar, armada con un cuchillo grande y afilado. Estaba de pie y lo miraba directamente. Xing Li preguntó si había venido a visitar a algún paciente. Sin decir una palabra, la desconocida se lanzó sobre él. Su aspecto era aterrador. Quedó claro que pretendía matar al médico. Xing Li gritó que ella lo había confundido con otra persona y que no tenía sentido luchar, pero la mujer no le hizo caso. Se lanzó hacia él, como si fuera lo más importante en su vida, y de repente cayó al suelo sin mostrar señales de vida. Agachándose sobre ella, el joven vio que la desconocida estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre. Parecía que se quedaría por un largo tiempo. Alzando a la mujer desconocida, Xing Li la llevó a la habitación y la colocó en la camilla sin desnudarla.
El aspecto de la desconocida era aterrador. Todo su cuerpo estaba lleno de moretones y cortes. Se veían rastros de sangre seca en su cuerpo y ropa. Xiangmu cogió el teléfono y escuchó la voz de su marido, quien decía que tenía un nuevo paciente y aún estaría ocupado en la clínica. La chica frunció el ceño. No esperaba que su marido se demorase tanto, por eso le preguntó cuándo regresaría a casa. Zhen Li reflexionó un momento y luego dijo que no serviría de nada. Probablemente se quedaría directamente en la clínica. Fijó la mirada con enfado en el teléfono. Deseaba montar un escándalo, pero no tenía sentido hacerlo. No obstante, no pudo resistirse a gritarle al marido mentiroso y reprenderle por su completo desinterés hacia la esposa. El chico suspiró hondo y presionó el botón de cancelar la llamada. Necesitaría comprarle algo de camino a casa. Luego se puso a trabajar. Para tratar las heridas se requerían muchos medicamentos y utensilios médicos. Allí notó que llevaba colgado en el cuello un pequeño colgante. Tomó las tijeras y lo cortó con precisión. Al examinarlo, descubrió que era un distintivo militar con una inscripción grabada y el número de identificación del soldado. Leyó la inscripción y se sorprendió enormemente. La chica había trabajado en el 9º Destacamento Especial. El 9º Destacamento era único. Estaba compuesto por especialistas de la más alta categoría. Seleccionaban a individuos de distintas unidades y los reunían en una sola, donde llevaban a cabo las misiones más arduas. Eran capaces de realizar casi cualquier cosa, incluso si se necesitaba saltar desde un rascacielos. Pero lo más importante no era eso. Un día el Destacamento 9 fue disuelto sin explicar las razones. A los miembros se les liberó del servicio y se les despidió sin compensación, perdiendo sus rangos y antigüedad. El flujo de pensamientos de Zhen Li se interrumpió. La chica exhaló bruscamente y se sentó en la cama, mirando a su alrededor con desconfianza. Ella examinó el interior de la habitación, revisó su cuerpo y sus manos vendadas y se alegró en voz alta de que aún estuviera viva. Zhen Li la saludó mientras en ese momento arreglaba el orden en el escritorio. El chico murmuró pensativo que si hubieran sido unos minutos más, la mujer no habría tenido salvación. La salvó en el último momento. La desconocida volvió a inspeccionar su ropa rasgada y sus manos heridas, y luego se quedó pensativa un momento. Al parecer tomando una decisión, se levantó con esfuerzo y se sentó en el borde del sofá. Su cuerpo temblaba y sus manos apenas respondían. Luego se puso de pie y apenas manteniéndose en pie, caminó hacia la salida. El joven se interesó. ¿A dónde pensaba ir? Se apoyó en la pared para no caer y respondió que no quería engañar a un médico, ya que no tenía medios para pagar el tratamiento. Zhen Li no comentó lo dicho. Observó con indiferencia las próximas acciones de la desconocida. Sin girarse hacia ella, afirmó que precisamente estaba buscando una ayudante y que ella podría ocupar ese papel. Se acercó a la ventana, abrió de par en par las cortinas y aspiró con deleite el fresco aire matutino iluminado por el sol. La desconocida no podía creer lo escuchado. Era una oportunidad inaudita, simplemente fabulosa. A cambio, Zhen Li podría garantizarle un salario suficiente para vivir y un techo sobre su cabeza. La mujer lo miró atónita. No comprendía por qué quería intervenir en su destino. Luego se recompuso y comunicó que, al haberla salvado, su destino y vida pertenecerían totalmente a él. Era una propuesta claramente cumplida, pero por ahora mejor volver a la cama. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El chico se acercó y abrió el cerrojo. No tuvo tiempo de apartarse antes de que la puerta se abriera de golpe y le golpeara directamente en la frente. Tan Jidin irrumpió en la clínica gritando y exigiendo que el muchacho fuera con ella. Ella lo invitó oficialmente a los grandes juegos de Jade, donde se venderían los minerales naturales más valiosos. Los grandes juegos de Jade se celebraban una vez al año en el más grande centro comercial de la ciudad y eran muy populares. Jidin arrastraba al muchacho como si fuera un perro en la correa. Se notaba que no tenía ganas de ir con ella. Cerca de la entrada, la joven vio a su padre rodeado de colegas y empleados de su empresa bastante grande. El hombre estaba contento de ver a Xing Li y sonrió amablemente al muchacho. Esperaba que aceptara la invitación. Al ver esto, el muchacho se sorprendió. Ni siquiera pensaba que el padre de Jidin lo esperaba, y no tenía intención de ir al evento. El hombre sonrió con satisfacción y le propuso al muchacho participar en la selección de piedras para demostrar sus habilidades. Xing Li no podía creer que un joyero tan experimentado necesitara consejos de alguien poco avezado. Pero el señor Tan confirmó sus intenciones. Había visto lo que era capaz de hacer el joven, y veía en él un gran potencial. Estos tres caballeros respetados, miembros del equipo de la corporación de joyería Tan, el muchacho competirá junto a ellos. Al oír esto, Jidin comentó: «Parece que papá pagó una buena cantidad para participar en el concurso». Riendo, el hombre declaró: «Si el respetado Xing Li ayuda a ganar el primer lugar, le dará el 10% de su empresa». Jidin rió. Ella también podía ofrecerle algo al protagonista y olvidar que era el marido de su amiga. Al darse cuenta de cuánto dinero estaba en juego, Xing Li tembló y aseguró que haría todo lo posible por ganar. El joven alto se acercó y preguntó con desdén si Xing Li era lo suficientemente mayor para jugar juegos de adultos. El chico rió nerviosamente, aunque era novato en esto. Era lo suficientemente afortunado como para esperar ganar un premio. El hombre mayor con gafas también era escéptico. La empresa pagó una fortuna y no entendía para qué todo este circo. Al tomar la tarjeta de dinero de sus manos, el joven preguntó qué cantidad podía manejar.
El moreno soltó una carcajada burlona. ¿Quién confiaría en un chico con grandes sumas? Le habían asignado 1000 yuans, y eso ya era demasiado. Al irse, no pudo resistir otro comentario mordaz. A pesar del favor de Mr. Tan, al pequeño torpe no le esperaba nada. Sin considerar necesario entrar en una discusión inútil, Ching Li ignoró al grosero y comenzó a examinar la tarjeta bancaria. Al acercarse al mostrador de muestras, vio una multitud de piedras, cada una de las cuales costaba exactamente 1000 yuans. Mientras examinaba la gran pila de piedras, notó que una de ellas brillaba con un tono azulado familiar. Al mirar de cerca, el chico notó que de ella salían ondas de energía, visibles solo para quien tuviera una visión especial. Una atractiva chica en uniforme se acercó al joven y preguntó qué deseaba comprar exactamente. «Señor». Al darse la vuelta, el chico vio que el resto del equipo ya había elegido una gran piedra y la llevaban en un carrito. La chica insistió llamando a Ching Li, preguntándole qué iba a elegir, pero él apenas la escuchaba. Finalmente, al regresar a la realidad, el chico confirmó que tenía la intención de comprar una de las muestras de ese mostrador. Aquí tienes una tarjeta de oro con el monto necesario. Si no alcanza, él cubrirá la diferencia con sus propios medios. Mientras la joven realizaba el pago, el chico esperaba a un lado, cuando escuchó de repente una voz conocida. De nuevo aparecieron los 3 joyeros, que se mostraron satisfechos al anunciar que habían elegido una muestra excelente. El hombre de gafas exhaló una bocanada de humo y le recomendó en voz baja que se alejara para no sufrir la vergüenza. El chico preguntó qué problema había. Había comprado la piedra y lo que ocurriera después no les incumbía. La discusión en ciernes se interrumpió cuando el señor Tan se acercó al chico con paso firme. El hombre mayor le susurró al joyero que habían elegido una muestra excelente y garantizaba que no ocuparían un lugar peor que el tercero. Al examinar el mineral en el carrito, el señor Tan frunció los ojos con satisfacción. Finalmente su empresa obtendría un lugar adecuado. Llegó otro participante, un rubio bajo y rechoncho abrazado a una alta y atractiva mujer. Al ver a su principal rival, Tian Kong, el señor Tan parecía un bulldog furioso, como si estuviera a punto de gruñir. El rubio frunció los ojos al ver a King Lee. ¿Acaso Tan había caído tanto que ahora contrataba a cualquiera que encontrara en la calle? Le aconsejaría por vieja amistad a este equipo de débiles que se apartaran del camino de los verdaderos empresarios. El hombre mayor de gafas propuso resolver el asunto en privado y decir que el chico no estaba con ellos. En ese momento, la gente comenzó a entrar al salón y la organizadora anunció el inicio del concurso. La joven de cabello claro anunció que sería la presentadora y haría todo lo posible por hacer el torneo emocionante. Ella condujo el programa con tanta intensidad y energía que todos en el salón la observaron atentamente. El señor Tan ya se había calmado un poco y preguntó al joven dónde estaba la piedra con la que planeaba participar en el concurso. Ching Li le mostró al hombre un cajón de madera sencillo con un guijarro gris dentro. Al verlo, el equipo de joyeros se rió a carcajadas, burlándose abiertamente de la elección del joven. La sonrisa del señor Tan desapareció y preguntó, desconcertado, ¿cómo podía gastar esos dineros en un chiste así? La presentadora anunció que el primer participante había abierto su piedra, revelando de inmediato un espléndido esmeralda. Los concursantes se lanzaron a ofertar y pronto comenzaron a dar sus pujas. La piedra se vendió por 42 millones. El anciano estaba sorprendido. La competencia apenas empezaba y ya había tanta suerte. El primer concursante obtuvo un resultado asombroso. El concurso continuó y en la pantalla aparecieron nuevas cifras. El primer lugar se cotizaba en 63 millones de yuans. Finalmente, llegó el turno de la casa de joyas Tan. El anciano, con cara de fastidio, empujó un carrito con las muestras. Se acercó a una máquina especial para romper piedras y rogaba en silencio para que la suerte no lo abandonara. Ching Li sabía que esa muestra no valía nada y los millones invertidos en ella se habían ido por el caño. Finalmente, el esfuerzo del joyero tuvo éxito. La piedra se abrió lentamente, dividiéndose en 2 mitades iguales. El salón se quedó en silencio. Ese guijarro se convirtió en el centro de atención de todos los participantes del concurso. Ambas muestras fueron abiertas, y pese a las garantías del anciano joyero, se revelaron completamente vacías. El equipo del señor Tan ya no mostraba tanta arrogancia. Los hombres observaban atónitos cómo se desmoronaban sus sueños. Ese había sido uno de los fracasos más grandes en la historia del concurso. Esos 2 pedruscos le habían costado 5 millones. La presentadora fingió desesperación. ¿Quién hubiera imaginado que joyeros experimentados invertirían 5 millones en un farol? Al escuchar el desaliento en su voz, el señor Tan se agarró la cabeza. Había sido un golpe devastador para su negocio. Pero de repente, la presentadora recordó que quedaba otro miembro en el equipo del señor Tan, al que todos habían olvidado. Y también tenía una piedra. Ching Li avanzó con una expresión impenetrable, seguro de sí mismo y tranquilo como una serpiente. Al señor Tan le pareció que se le iba a dar un infarto. Rogaba mentalmente al joven que se retirara y no se avergonzara. Sin embargo, Ching Li continuó con calma, chilló la sierra y el pequeño guijarro comenzó a ceder. La presentadora no despegó la mirada de sus manos y cuando la piedra se partió, todos vieron. Era un enorme esmeralda. La joven gritó emocionada. Una piedra aparentemente corriente ocultaba una belleza asombrosa. Un joyero anciano con pipa
mascullaba en silencio, incapaz de creer que a ese joven inexperto le hubiera ido tan bien. La escena levantó el ánimo del señor Tan. Ya no se veía tan abatido y lucía muchísimo mejor. Mientras tanto, la presentadora chilló. Parecía que iba a morir de horror al ver las acciones del joven. El muchacho seguía cortando la piedra. Al verlo, el señor Tan se levantó y corrió hacia Jin Lee, rogándole que se detuviera. Pero era demasiado tarde. El joven trabajaba con determinación y todo indicaba que la pieza se había arruinado para siempre. Jin Lee partió el fragmento de piedra por la mitad y mostró su interior. Había logrado una verdadera victoria. Dentro de la esmeralda resplandeciente había una figurita de ágata roja brillante, similar a una estatua de Buda. La presentadora gritaba que dentro del mineral se había encontrado una piedra sanguínea rara. Era una suerte increíble. Todos sabían que la última vez que se descubrió un ejemplar similar se vendió en una subasta por 1.000 millones de yuans. Al sacar la figurita de ágata roja, el joven la examinó atentamente. Su aura era simplemente magnífica. La presentadora no dejaba de alabar. Este era un caso único. Una piedra de tal perfección jamás había aparecido en la historia del torneo. De inmediato comenzaron las subastas, los participantes gritaban sus ofertas y el precio del lote ya superaba el billón. Uno de los invitados en la lujosa sección VIP dijo que pocos pueden jactarse de haber visto una piedra así al menos una vez en la vida. El anciano que estaba sentado junto a él tosió para llamar la atención del joven. Él corrió de inmediato hacia el anciano, preguntando si se sentía mal, pero el viejo solo le hizo un gesto de rechazar a su nieto. Mientras tanto, las subastas terminaron y se estableció un récord absoluto. La piedra se vendió por 2.000 millones. La presentadora gritó alegremente. Felicitó sinceramente al señor Tan por la transacción y el título de campeón. El señor Tan, incrédulo de su suerte, subió al escenario junto a su hija y Jin Lee, sonriendo alegremente a la audiencia. Durante la ceremonia de premiación, Jin Lee intentó escapar discretamente, pero el señor Tan no se lo permitió. El hombre se acercó al joven y le hizo una reverencia profunda. Agradeciéndole por salvar su reputación y negocio, Jedin apretaba firmemente el trofeo. Jin Lee respondió sin querer herir al hombre, diciendo que esas palabras eran muy importantes para él. Y, sobre todo, le agradaba ayudar a una buena persona. Como disculpa por su incredulidad, el señor Tan ofreció aceptar todo el monto de la venta del joyel. Sorprendido por tanta generosidad, el joven titubeó. Simplemente no sabía cómo comportarse en una situación así. Jedin reaccionó rápidamente y exigió que no cometieran tonterías, añadiendo que desde ese día, el joven sería un invitado bienvenido en su casa. Gracias a la victoria de hoy, la fama de los Tan se extendería mucho más allá de la provincia y el negocio reportaría aún más ingresos. Justo entonces, un desconocido se acercó al joven y le informó que el señor Jiang, organizador del concurso, lo invitaba a su lugar. Con respeto, le tendió a Jin Lee una invitación impresa en papel caro con letras doradas. La reunión estaba programada para esa misma noche, y mientras subían al automóvil, el joven examinó con atención la invitación. Cercano a la medianoche, llegaron a una casa enorme donde vivía la familia Jiang. El joven se sorprendió con la opulencia del palacio. El hogar no solo era lujoso, sino que asombraba y abrumaba con su magnificencia, bellamente decorado en estilo tradicional. Al entrar, el joven titubeó. Se abrió un largo pasillo y no estaba claro a dónde ir. Una de las guardias resolvió sus dudas, conduciéndolo a una puerta y tocando suavemente dentro. Un joven apareció tras la puerta, sonrió amablemente y anunció que los anfitriones deseaban ver a Jin Lee. Presentó al muchacho a su abuelo, quien se llamaba Jian Yun anciano, y quería felicitar a Jin Lee por su triunfo. El chico no sabía qué decir, ni entendía por qué había atraído tanta atención. Pero el joven señor Jian quería hacer una pregunta. ¿Por qué Jin Lee siguió cortando la roca? El joven no ocultó que sintió un calor especial de la roca y sintió que continuar la tarea sería correcto. El joven Jian fijó en él una mirada atenta y claramente sacó algunas conclusiones de lo dicho. El joven respondió que le gustaría usar los servicios respetables de Jin Lee si se necesitara detectar jaspe en otras rocas. En ese momento, el anciano tosió con fuerza. Jin Lee se volvió y lo miró atentamente. Esta vez el anciano Jian no se calló. Preguntó si Jin Lee había detectado algo extraño en él. El joven no ocultó que consideraba la posibilidad de curar al anciano, pero no podía dar garantías. El anciano se rió roncamente. Le alegraba que incluso entre la juventud hubiera quienes sí dominaran la medicina. Eso halagó a Jin Lee. Dijo que había abierto una clínica en la ciudad. ¿Le permitiría el señor Jian escuchar su pulso? El joven Jian lo miró con asombro. Le sorprendió que su huésped fuera un verdadero médico. Consultaron a todos los expertos en medicina que encontraron, pero sin resultados, y estarían agradecidos por cualquier ayuda. Jin Lee se acercó al anciano y tomó su muñeca. El joven rodeó su aura curativa y escuchó atentamente algo. Parecía haberse sumergido en las profundidades de su organismo, y vio que la energía negativa había penetrado muy profundamente, causando gran daño. De repente, el joven abrió los ojos de par en par, se concentró y liberó una fuerza curativa, destruyendo la energía mala. Pero eso fue solo el comienzo. El trabajo meticuloso duró 1 hora y requirió mucha fuerza y perseverancia. Jian el anciano se sentó y miró sorprendido al frente. No se esperaba una ayuda tan seria de este joven. En ese momento se sentía excelente. El anciano creía que había rejuvenecido al menos 20 años. Exhalando profundamente,
Chin-Li dijo que solo logró suprimir la enfermedad temporalmente y que para curarla del todo necesitaba encontrar la causa principal. Yan el joven frunció el ceño. Sospechaba que la enfermedad podría ser causada por alguna influencia negativa externa. Mientras tanto, Chin-Li siguió reflexionando. El joven preguntó si últimamente alguien había estado trayendo regalos caros. Esta pregunta puso a pensar al anciano, pero Yan el joven recordó que recientemente le habían regalado una joya costosa. Era una base de jade. Al verla, Chin-Li se alarmó al mencionar que la habían traído directamente desde el cementerio. El anciano meditó. Recordó que precisamente después de recibir la base, empezó a dormir mal y a sentir un frío sepulcral. Honestamente, no podía imaginar que un objeto tan insignificante fuera la causa de su enfermedad. Han el joven estaba muy feliz de que al abuelo le hubiera mejorado. Lo abrazó del hombro y preguntó qué podía hacer la familia para agradecerle. El joven no pidió ninguna recompensa. Afirmó que salvar a la gente era su labor y estaba dispuesto a ayudar gratuitamente. Sin embargo, si al respetable señor Jian no le resulta incómodo, el joven tiene una pequeña petición.